Ya, entonces vamos a empezar ya la clase. Voy a poner en la pantalla el tema que vamos a ver el día de hoy. Me han de avisar si ven en la pantalla. ¿Ya pueden ver en la pantalla lo que es el análisis farmacéutico? Sí, doctora. Ya. Entonces, ya la anterior semana les dejé este tema en la plataforma. No sé si ustedes han podido verlo, han podido escucharlo. Les dejé el video y también les dejé estas diapositivas. ¿Las tienen? Sí, doctora. Sí, doctora. Y ya. Entonces, a partir de ahora, por lo menos las clases teóricas vamos a avanzar ya con regularidad, pese a que no hay estudiantes registrados en el WebSys. Yo esta mañana, antes de ingresar, nuevamente me he fijado, no hay ningún estudiante registrado en el WebSys y es la queja constante que los docentes estamos haciendo a los jefes de departamento, sobre todo con el tema de las prácticas, porque en las prácticas no sabemos cuántos alumnos tenemos en los grupos, quiénes son los alumnos, y por lo tanto no podemos empezar de esa forma tan irregular, pero la parte teórica por lo menos debemos avanzar. Ahora, no sé si hay alguna persona que esté en este grupo que tiene que dar la mesa de examen, porque para hoy día tengo programada en este horario una mesa de examen. ¿Hay alguno que esté, que tenga que dar la mesa? Muy bien, entonces no debe haber ningún alumno porque nadie se ha contactado conmigo. Normalmente día antes, 2 días antes ya se contactan para coordinar la hora, para coordinar los temas, todo para la mesa. No he tenido ningún estudiante. Por lo tanto, vamos a desarrollar la clase. Ya les había dicho, para las clases siempre les voy a dejar días antes las diapositivas, de manera que ustedes no tengan que escribir, tomar apuntes. Les he dicho que hay un texto base que los que quieren lo adquieren, se fotocopian, no tengo ningún inconveniente. Sobre ese texto base más las diapositivas es la materia. Y ustedes han podido ver, si han visto ya los que tienen el texto, han podido ver que es una materia. Doctorita, va a disculpar. Tengo ¿Sí? compañeros que no han podido ingresar ya a la sala. ¿Será que puede crear otra sala más, doctorita, por favor? No hay ingresado porque tengo 80 nomás. No hay ingresado porque después de las 8:15 ya no recibo a nadie. Por eso el link mando 8 en punto de la mañana, 8:15 empieza la clase, ya no recibo a nadie. Y me extraña porque yo he pagado una cuenta premium para que me reciba más de 200 estudiantes, porque la facultad no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, los docentes hemos hecho nuestra solicitud, absolutamente nada. Pensamos que como facultad podía asumir esta cuenta y para que todas las materias no tengan ningún inconveniente, que sería lo lógico, porque ahora que no hay clases, no se está gastando en reactivos, no se gasta en material de escritorio, o sea que la facultad ahorita debe estar haciendo más. Vamos a tener una facultad, supongo, completamente equipada, con salas de cómputo, porque no se está gastando en nada el presupuesto que tenemos designado anualmente para todas las actividades que desarrollamos en la facultad. Por eso mismo yo la anterior semana les pedí que se conecten para hacer la prueba, porque yo he pagado una cuenta premium. De todas maneras, 8 en punto, yo los lunes mando el link, 8:15 empezamos la clase y los que quieren asisten. La clase teórica no es obligatoria. Las clases prácticas sí son obligatorias porque llamamos lista. Doctorita, Entonces, ¿sí? es que tenemos clases de hematología hasta las 8:15 también. Y a veces, hoy ¿Tienen día, hasta las 8:15? sí, por eso no podemos entrar más antes tampoco. Ya, entonces vamos a Doctorita, quedar por ahora, favor. 8:15 yo mando el link y 8:30 empezamos la clase. Por favor, ¿Sí? Ya. No sabía ese detalle. Claro, todos los años es así, hematología. Entonces, 8:15 yo voy a mandar el link y van a tener los 15 minutos para poder conectarse y 8:30 empezamos la clase. Entonces, todos los lunes va a ser así. gracias, doctorita. Ya. Gracias, doctora. Entonces, como les decía yo días antes, ya voy a dejar en la plataforma las diapositivas. Las diapositivas, y muchas de estas van a estar acompañadas de un cuestionario. No les he dejado todavía el cuestionario, voy a dejarles el día de hoy.
Ese cuestionario sirve para reforzar todo lo que hemos visto en el temario. Ahora, si ustedes han visto el libro, el texto base de la materia, es relativamente corto, pero si también han visto es de aplicación en la industria farmacéutica. Se llama control de calidad de medicamentos y utiliza como base para realizar ese control de calidad de medicamentos el análisis farmacéutico. Por eso el primer tema del control es el análisis farmacéutico, porque es la base para realizar el control de calidad. Nosotros recurrimos al análisis químico, al análisis químico cualitativo y químico cuantitativo. Por eso hablamos de análisis farmacéutico. Ahora, no sé si alguno de ustedes puede decirme cómo definimos al medicamento, porque la base de este análisis farmacéutico es el medicamento. Y del medicamento, el principio activo y las sustancias auxiliares. Entonces, vamos a partir, ¿qué es un medicamento? ¿Cómo definimos al medicamento? ¿Quién puede decirme qué es el medicamento? Doctorita, Buenos me ¿Sí? días. Medicamento se podría decir que es aquella sustancia, bueno, toda sustancia que va a ser de eficacia probada, de potencia, pureza y estabilidad determinada. Exactamente. Entonces, nosotros cuando hablábamos de medicamento hace muchos años atrás, decíamos medicamento es toda sustancia que sirve para prevenir, curar, aliviar una enfermedad. Eso es lo que se definía antiguamente. Sin embargo, con el paso de los años y con la instauración del control de calidad de medicamentos, ese concepto se complementa. Y ahí surge el concepto de medicamento moderno o especialidad farmacéutica. ¿Qué diferencia hay entre un preparado galénico y una especialidad farmacéutica? ¿Qué diferencia habrá? Buenos días, doctorita. ¿Podría ser la forma? Buen día. ¿La forma Bueno, farmacéutica sí, o qué forma? la forma farmacéutica, porque en la galénicas eran preparados hechos a mano, mayormente, y lo actual, digamos, ya son en tabletas, cápsulas, jarabes, esas cosas, ¿no? Pero si ustedes ven, por ejemplo, va a un dermatólogo, el dermatólogo les va a recetar unos comprimidos magistrales y en la farmacia lo preparan. Si bien es preparado para el paciente por el farmacéutico exclusivamente, pero le dan la forma farmacéutica de comprimidos, o si receta una cápsula, lo hace en cápsulas, o en jarabe, prepara un jarabe. Entonces, no es tanto la forma farmacéutica, sino que el preparado magistral, hay una gran diferencia de la especialidad farmacéutica, como el preparado magistral es para uso de una sola persona y además durante un tiempo limitado. Un preparado magistral lo podemos guardarnos un año. El momento que se prepara tiene un tiempo de 2, 3 meses para su consumo y no requiere control de calidad. Esa es la diferencia. No requiere control de calidad, no requiere un registro sanitario. En cambio, la especialidad farmacéutica, todos esos medicamentos que tenemos estocados en las farmacias, tienen primero una fecha de expiración. Segundo, tienen un registro sanitario que autoriza que ese producto no va a producir daño al paciente que lo consume. No va a producir una intoxicación, no va a producir una reacción de toxicidad que conlleve la muerte.
Entonces, esa es la diferencia con un preparado magistral. Los preparados magistrales que se preparan en la farmacia, primero, que no tienen control de calidad. Segundo, como no hay control de calidad, no hay un registro sanitario. Ese registro sanitario está certificando que ese producto cumple con todas las especificaciones de la farmacopea y por lo tanto va a ser inocuo. Esa es la diferencia. Entonces, les decía que para realizar el control de calidad, nosotros partimos del análisis farmacéutico. ¿Por qué? Porque las graves consecuencias originadas por el mal uso de los medicamentos, por falta de un inadecuado control de calidad y además los nuevos planes de estricta vigilancia sistemática durante todos los pasos y en todos los lugares de producción y sobre los productos terminados, han creado la necesidad de organizar un sistema coherente y eficaz de control de calidad obligatorio para todos los productos farmacéuticos y para todos los farmacéuticos que realicen este control de calidad. Por todo esto, el Estado tiene una gran función. Debe procurar que la población disponga de medicamentos, no solo en cantidad, sino sobre todo medicamentos de calidad. Ya que la calidad de los medicamentos no solo constituye una preocupación gubernamental, sino también constituye una preocupación de organismos internacionales como es la OMS y la OPS, cuya misión fundamental va a ser estimular el desarrollo armónico de la industria farmacéutica. ¿Y cómo se va a desarrollar o cómo se va a estimular ese desarrollo armónico de la industria farmacéutica? A través de dos factores, que son la producción de calidad y la investigación. Ahora, esta preocupación científica y ética ha sido cristalizada por la Organización Mundial de la Salud, que ha producido la primera farmacopea, que es nuestra base del control de calidad de medicamentos. Y esta farmacopea es la farmacopea internacional. Además de esta farmacopea internacional, la OMS ha elaborado una serie de documentos con normas y reglas tituladas Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas, que tiende a uniformar los procedimientos de control de calidad, de manera que ustedes como farmacéuticos, estén en Bolivia, estén en el Brasil o estén en la China, van a tener los mismos procedimientos de control de calidad para los diferentes principios activos. La base del control va a ser la misma. Estará adaptada la técnica a ciertas variaciones dependiendo de los países, dependiendo de su presión atmosférica, dependiendo de su altura, pero la base será la misma. ¿Y quién ha uniformado? ¿Quién es el encargado de uniformar? La Organización Mundial de la Salud. Además, se encarga también de la preparación y elaboración de patrones internacionales, porque todo control de calidad debemos hacerlo frente a un patrón de referencia que garantice que los procedimientos que estamos utilizando sean correctos. Es decir, con los patrones nosotros validamos nuestras técnicas. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, además de elaborar patrones internacionales, adopta las unidades internacionales. ¿En qué unidades vamos a expresarlo? Todo esto lo hace bajo la responsabilidad de institutos científicos de alto nivel. ¿Para qué? Para llegar a obtener un producto de excelente calidad en condiciones uniformes y a nivel mundial. Por eso se dice que una industria farmacéutica, el control de calidad no solamente obedece a razones comerciales, porque muchas veces se piensa, ahí vamos a hacer control de calidad para vender más.
No es así. El control de calidad se realiza fundamentalmente por razones éticas, legales y sanitarias que van a conducir a obtener productos farmacéuticos de alta calidad. Es decir, ¿qué es alta calidad? Con una pureza aceptable, con una exacta dosificación, que sean eficaces y con muy poca o ninguna toxicidad. Entonces, por eso nosotros realizamos el control de calidad, no tanto por razones comerciales, sino sobre todo, les decía, por razones éticas, por razones legales y sanitarias. A eso obedece entonces el control de calidad y para ese control de calidad nosotros recurrimos a lo que es el análisis farmacéutico. Ahora, ¿cómo surge el control de calidad de medicamentos? La primera noticia oficial del mundo occidental contemporáneo sobre el control de calidad de medicamentos, les decía, es la disposición mejora de la ordenación farmacéutica. Entonces, el año 1559, en la ciudad de Nuremberg, surge un documento con el nombre de Mejora de la Ordenación Farmacéutica, donde se establece un sistema unitario para pesar los medicamentos. Entonces, es el primer paso. Ahí se establece un sistema unitario para pesar los medicamentos. Ese mismo año, el año 1559, el científico Valerio Scordus edita el Dispensatorium, así lo llama a un documento oficial. ¿Y qué era ese Dispensatorium? La primera farmacopea oficial. La primera farmacopea oficial. Y a partir de ese momento, y para poder entrar en lo que es el control de calidad de medicamentos, debemos revisar cómo va evolucionando desde el año 1559. Y para eso existieron factores determinantes de la calidad del medicamento. ¿Qué factores? A partir de que empiezan a pesar los medicamentos, se elabora una primera farmacopea con técnicas muy rudimentarias y además técnicas las más esenciales. Se ve que la problemática de la calidad nunca fue tan evidente como en el siglo XX. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, después de las dos grandes guerras mundiales, se vio que hacían falta control de calidad, que muchas personas por el uso del medicamento sin un control de calidad, sin un análisis farmacéutico, en lugar de mejorar, empeoraban o desencadenaban reacciones de toxicidad. ¿Qué factores han ocurrido para esto? Por un lado, la industrialización del medicamento. ¿Qué es industrialización? Que el medicamento se elabora en grandes cantidades. Y cuando el medicamento se elabora en grandes cantidades, es susceptible a que produzca reacciones adversas, a que dentro de ese control de calidad se omita alguna prueba y esa prueba sea fundamental para garantizar la inocuidad. Por otro lado, la industrialización de viejas formas de presentación farmacéutica. Empiezan a surgir nuevas formas farmacéuticas. Si bien existían las tabletas, empieza a surgir comprimidos, empieza a surgir grajeas, empiezan a surgir las soluciones, las suspensiones, los jarabes. Y para eso aparece un gran número de moléculas con un potencial terapéutico elevado, porque a un principio, cuando se producía los medicamentos incipientemente, se utilizaba como principios activos sustancias naturales obtenidas de las plantas medicinales. Sin embargo, una vez que se produce la industrialización, las plantas medicinales eran insuficientes. Entonces, ¿a qué se recurre? A la síntesis orgánica, obtener los diferentes principios activos a través de productos o de compuestos químicos. Mezclando los compuestos químicos, se empieza a utilizar la síntesis orgánica. Y estas moléculas obtenidas por síntesis orgánica tienen un gran potencial terapéutico. Ustedes saben que teníamos dos tipos de medicamentos. Los medicamentos, cuando empezaba incipientemente el control de calidad, que aparecían como remedios secretos.
duramente combatidos desde mediados del siglo XX. ¿Por qué combatidos? Porque muchos de estos medicamentos que se utilizaban como pócimas, se utilizaban como mates, no producían el efecto que se esperaba o, por el contrario, desencadenaban reacciones adversas. Y el otro medicamento, los nuevos y potentes medicamentos, que hoy los llamamos especialidades farmacéuticas, los cuales, les he dicho, parten de un principio activo que ya no es obtenido a partir de fuentes naturales, sino por el contrario, se obtienen por síntesis orgánica. Están acoplados a nuevos diseños y a nuevos sistemas de liberación. Y de esa manera surge el control de calidad. El año 1947, miren, desde el año 1559 ha tenido que pasar ¿cuántos años? Hasta el año 1947, donde recién empiezan a desarrollar las normativas sobre la estabilidad. No se hacían pruebas de estabilidad y la estabilidad está directamente relacionada con la vida útil del medicamento. Recién a partir del año 1947, los medicamentos tienen una fecha de expiración. Se empiezan con esas pruebas sobre la estabilidad y solamente en las formas farmacéuticas líquidas. Por otro lado, a partir del año 1948, se enfocan diferentes ensayos. Surge la farmacopea americana, donde el año 1950 incluye la prueba de desintegración a lo que son y las pruebas de disolución a lo que son las formas farmacéuticas sólidas. Entonces, poco a poco ese control de calidad ha ido tomando forma. Primero con las formas farmacéuticas líquidas, posteriormente, a partir del año 50, con pruebas de desintegración para las formas farmacéuticas sólidas, el año 1975 con test de disolución para ver si esa forma farmacéutica sólida no era demasiado dura o no era demasiado blanda, se sometían a ensayos de disolución. Y en la década de los 60 se empiezan a vencer las patentes de aquellas moléculas que se utilizaron después de la guerra. Y a partir de ese momento surgen los medicamentos genéricos. ¿Qué son los medicamentos genéricos? Son aquellos que no tienen un nombre comercial. Por ejemplo, el diclofenaco sódico salía como diclofenaco sódico. En cambio, hoy ese diclofenaco sódico lo tenemos con infinidad de nombres comerciales. Es el mismo principio activo, la misma concentración, pero los nombres comerciales los adoptan de acuerdo a la industria farmacéutica. Ese mismo diclofenaco sódico lo tenemos con el nombre de Lertus, lo tenemos con el nombre de Clofenac, lo tenemos con el nombre de Flamadin y así, dependiendo de la industria farmacéutica. Y al tener un nombre comercial, al tener ese plus del nombre comercial, también incrementan los costos. Por eso es que surgen los medicamentos genéricos como sugerencia de la Organización Mundial de la Salud para hacer que estos sean accesibles a la mayoría de la población. Ahora, en estos medicamentos genéricos, una vez que surgen, en Estados Unidos se establece que estos deben demostrar la equivalencia terapéutica. Es decir, que a partir de esa época surgen los estudios de equivalencia terapéutica, de manera que estos genéricos garanticen que el principio activo y las especificaciones de calidad sean las mismas que los medicamentos con nombres comerciales. Y se establecen en la farmacopea las pruebas de bioequivalencia. De esa manera, también las facultades de farmacia incluyen en su pensum las materias de biofarmacia y farmacocinética para poder interpretar todos estos estudios de bioequivalencia. Y en la década de los 70, gracias ya a la química analítica instrumental, se realizan estudios para determinar no solamente el tamaño de las partículas, sino el tipo de red cristalina, el grado de solvatación, la presión de compresión, los niveles en sangre. Y a partir del año 1973 se incluye lo que son las buenas prácticas
de manera que todas las industrias farmacéuticas que cuenten con laboratorios de control de calidad tengan o se acojan a lo que son las buenas prácticas de manufactura. Y a partir del año 1975, la farmacopea americana es la primera en incluir lo que son dentro los manuales de la farmacopea, las evaluaciones in vivo, las evaluaciones in vitro y también los estudios de bioequivalencia correlacionados in vivo e in vitro para los diferentes medicamentos. Todos estos avances que han logrado demostrar, que la calidad es una propiedad del medicamento y está destinada ¿a qué? A garantizar la pureza, la potencia, la identidad, la seguridad y la eficacia. Por otro lado, han logrado garantizar que todos estos estudios de estabilidad y de biodisponibilidad conlleven a la eficacia del producto farmacéutico. Con todo eso, vamos a ver cómo surge el control de calidad. Les decía, el control de calidad de medicamentos surge o se da a mediados del siglo XX. Si bien desde el año 1559 ya había los primeros indicios de control de calidad, pero después de las dos grandes guerras mundiales, recién se acentúa y se intensifica este control de calidad. Por eso les digo que el control de calidad y en una industria farmacéutica con medicamentos industrializados, conocidos como especialidades farmacéuticas, surgen a partir o a mediados del siglo XX. Y a partir de este momento se produce la evolución, donde la farmacia, como institución de servicio público en el dominio de la salud, el medicamento como recurso terapéutico fundamental y el farmacéutico como profesional universitario especializado en este campo, dan lugar a un complejo farmacia, medicamento, farmacéutico, donde tales avances influyen en ese complejo farmacia, medicamento, farmacéutico. En efecto, la farmacia deja de ser la silenciosa oficina, el silencioso laboratorio, donde el farmacéutico solo ejercía el arte de mezclar sustancias con el fin de obtener preparados galénicos, interpretando la receta médica prescrita según la dolencia del paciente. Entonces, cuando teníamos la farmacia que solamente preparaba productos magistrales, el farmacéutico solito hacía ese trabajo, no necesitaba más farmacéuticos, no necesitaba auxiliares en farmacia. Él en su trasbotica se llamaba, en un cuartito tras de la oficina de farmacia, preparaba el medicamento solamente para ese paciente, sin ningún control de calidad. Entonces, es la primera evolución. Sin embargo, desde que el médico abandona la práctica de formular en cada caso en base a sus conocimientos terapéuticos, la oficina de farmacia, actualmente ustedes han visto qué es lo que tiene en sus estantes: especialidades farmacéuticas. Y estas especialidades farmacéuticas están rotuladas con un enorme número de nombres comerciales procedentes de cada uno de los laboratorios industriales que cubren las exigencias de la terapéutica moderna. Este cambio que se ha producido en la farmacia surge a consecuencia también de la evolución del medicamento, ya que ese medicamento no requiere la minuciosa elaboración del profesional experto, sino
que se va a fabricar en grandes cantidades, en cantidades industriales y además en espacios destinados a la producción de estas especialidades dentro de la industria farmacéutica. Por eso es que hay un autor argentino, Lindstedt, que nos habla de la despersonalización de la farmacia en todo este proceso que se pensaba que es irreversible. ¿Por qué? Porque una vez que han surgido estos medicamentos industriales, es muy difícil retroceder. Si bien ahora hay la tendencia a nivel mundial de nuevamente retomar con los preparados magistrales. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de reacciones adversas. Sin embargo, es poco comparado a la gran cantidad de especialidades farmacéuticas. Los preparados magistrales están siendo utilizados por determinadas especialidades, sobre todo lo que es la dermatología. Pero en realidad nos muestra que ha habido un cambio en el lugar de trabajo del farmacéutico. Ese farmacéutico ha pasado desde la oficina privada y personal a un gran laboratorio industrial. Ese es el cambio que se ha producido. Ha pasado a un gran laboratorio industrial, a una industria farmacéutica, en el que trabaja buscando nuevos principios activos, nuevas drogas y no necesariamente producidos por la naturaleza, sino por la síntesis orgánica. Es decir, que en el siglo XX se han producido cambios en el medicamento. Este medicamento pasa de preparación personal sobre formulación médica a elaboración industrial. Por otro lado, el medicamento pasa de ser elaborado a partir de fuentes naturales a procesos de síntesis orgánica. Esa es la evolución. Se producen también cambios en la farmacia. La farmacia pasa de un conjunto de drogas y preparados galénicos a un abundante stock de especialidades farmacéuticas. Y se produce en el siglo XX cambios en el farmacéutico, porque ese farmacéutico de ejercer su función en forma personal y privada pasa a formar parte de un equipo técnico industrial. Y todas estas transformaciones que se han producido en ese complejo medicamento, farmacia, farmacéutico, han sido aceleradas por las dos grandes guerras mundiales, porque gracias a la guerra mundial, donde había mucha gente herida, mucha gente enferma y donde los preparados magistrales no abastecían, se empieza a formar poderosas empresas dedicadas a industrializar el medicamento. Y de esa manera empieza a desarrollarse muchos medicamentos. Sin embargo, este proceso de industrialización no ha sido del todo beneficioso. Siempre han ocurrido accidentes fatales producidos por los medicamentos. Y esos accidentes que han producido han desencadenado muertes, han desencadenado reacciones de toxicidad, han servido de experiencia. ¿Para qué? Para perfeccionar todo ese proceso de industrialización del medicamento. De manera que el medicamento, la especialidad farmacéutica que hoy tenemos en las farmacias, garantizan la inocuidad, es decir, que no van a desencadenar una reacción adversa o no van a desencadenar una reacción de toxicidad que conlleve a la muerte. Ahora, ¿qué riesgos y peligros, qué hechos negativos se han producido? Por ejemplo, la falta de controles en el desarrollo de nuevos productos. Ustedes conocen lo que ha ocurrido con la talidomida. Riesgos cometidos en las propias farmacias y riesgos cometidos por los consumidores, sobre todo por los consumidores, porque no solamente ahora, sino desde que existen los medicamentos, los consumidores se automedican. Y en esta automedicación conllevamos el peligro de la intoxicación, sobre todo ahora,
porque nuestras especialidades farmacéuticas, les he dicho, los principios activos, las sustancias auxiliares, se obtienen por procesos de síntesis orgánica. Y estos principios activos, si bien tienen una elevada potencia, pero al tener la elevada potencia, van a conllevar el riesgo de la toxicidad. Por eso existe la necesidad de instaurar en toda industria farmacéutica dentro del laboratorio de control de calidad una estricta vigilancia sistemática durante todos los pasos y en todos los lugares de la producción y finalmente en el producto terminado. De manera que podamos garantizar un medicamento que no cause ningún daño. Por eso se dice que para garantizar la calidad de los medicamentos, nosotros tenemos como documento oficial, como nuestro libro madre, la Farmacopea Internacional, antiguamente titulada Inspección de la Calidad de las Preparaciones Farmacéuticas, cuya finalidad es uniformar los procedimientos de control, tanto por los fabricantes y por los técnicos, de manera que cuando se haga el control de calidad, como les decía, en Bolivia, en la China, en el Brasil o en México, se utilicen los mismos procedimientos. Tengamos un libro madre en el cual tengamos que regirnos. Y en función a la farmacopea, nosotros realizamos todo el control de calidad. Por eso es que en las prácticas yo no les pido que se aprendan de memoria las técnicas, porque las técnicas son como recetas de cocina. Ustedes recurren a la farmacopea y la farmacopea les va a dar la técnica. Lo que ustedes como farmacéuticos tienen que saber es el fundamento, el por qué van a agregar un reactivo, por qué van a someter al calor o por qué van a utilizar una determinada presión. Eso es lo que nos interesa como farmacéuticos, no que aprendan las técnicas, sino que ustedes sepan el porqué de los diferentes procedimientos. Ahora, han visto cómo ha evolucionado el medicamento. ¿Cómo definimos al medicamento moderno? Yo les decía, antiguamente decíamos medicamento es toda sustancia que sirve para prevenir, aliviar o curar una enfermedad. Es cierto. Es una sustancia que va a prevenir, aliviar o curar una enfermedad. Sin embargo, ya con las especialidades farmacéuticas debemos tener cuidado, porque para que ese medicamento alivie, prevenga, cure una enfermedad, debe tener determinadas características. Y esas son las características del concepto moderno de medicamento. ¿Cuáles son esas características? Primero, una especialidad farmacéutica debe tener una fórmula declarada. Si se trata, por ejemplo, del Lertus, ¿qué es el Lertus? Debe tener diclofenaco sódico, su fórmula declarada. Además, con la dosis, Lertus de 50 miligramos o Lertus de 100 miligramos, tiene su fórmula declarada. Por otro lado, tiene una acción terapéutica comprobada. Si en el envase dice analgésico antiinflamatorio, es porque previamente a que ese medicamento esté en la oficina de farmacia listo para ser dispensado, ha sido sometido a pruebas. A pruebas primero, antes se hacía en animales de laboratorio. Posteriormente se pasaba a seres humanos. Y una vez que se comprobaba que ese medicamento calmaba el dolor, bajaba la inflamación, controlaba la temperatura, recién podía autorizarse. Y por eso es que el medicamento, la especialidad farmacéutica, tiene la acción terapéutica, además de tener el nombre comercial, de tener el nombre genérico, tiene antiinflamatorio, analgésico, antipirético. Por otro lado,
debe tener una forma farmacéutica estable. ¿Qué significa eso? Que cumpla todas las especificaciones de la farmacopea a lo largo de un determinado tiempo. ¿Qué tiempo? El de la fecha de expiración. Si ese medicamento tiene una fecha de expiración al 2025, por ejemplo, en esos 4 años debe garantizar que si nosotros el 2023 realizamos un control de calidad, debe cumplir todas las especificaciones de la farmacopea y las mismas especificaciones cuando ese medicamento salió al mercado. Entonces, no debe haber variación, no debe haber degradación del principio activo. Esa es la forma farmacéutica estable, que se mantiene estable, que mantiene su principio activo, sus sustancias auxiliares estables, y eso significa activas para producir el efecto terapéutico. Por otro lado, debe estar envasado uniformemente. De manera que si nosotros utilizamos un comprimido de un blister, utilizamos otro comprimido de otro blister del mismo lote, se garantiza que esos comprimidos deben tener la misma cantidad de principio activo. Y además debe tener un nombre convencional. Esa es la especialidad farmacéutica, que además para poder garantizar que prevenga, cure una enfermedad, debe tener esas 5 características: la fórmula declarada, la acción terapéutica comprobada, la forma farmacéutica estable, envasada uniformemente y diferenciada además con un nombre convencional. La diferencia entre ese medicamento antiguo y el medicamento moderno o especialidad farmacéutica, les decía un principio, es que es la especialidad farmacéutica primero. No podemos preparar en una oficina de farmacia. Por otro lado, su expendio va a estar sujeto a un registro sanitario, a una autorización previa del Ministerio de Salud. Cuando queremos nosotros sacar un medicamento para su comercialización, primeramente debemos sacar un registro sanitario. Y para ese registro sanitario, ¿qué hacemos? Vamos al Ministerio de Salud, nos da los requisitos y con esos requisitos nosotros llevamos el medicamento que queremos comercializar al laboratorio de control de calidad dependiente del ministerio. En Bolivia tenemos uno, que es el INLASA, que tiene su laboratorio con CAMIT, control de calidad de medicamentos y tóxicos. En el CONCAMIT van a realizar todo el control de calidad y si cumple con las especificaciones de la farmacopea, nos dirán, informarán al ministerio, cumple con todas las especificaciones y el ministerio nos da la autorización para su comercialización libre durante 5 años. Después de esos 5 años, nuevamente tenemos que hacer ese análisis para obtener un nuevo registro sanitario. Entonces, el medicamento preparado en una oficina de farmacia no cumplía todos esos pasos. En cambio, la especialidad farmacéutica necesariamente, como es preparada en una industria farmacéutica en grandes cantidades, su expendio requiere la autorización previa del Ministerio de Salud. De esa manera, nosotros podemos decir que esta especialidad farmacéutica tiene atributos especiales, como cuáles: la eficacia, la eficiencia, la estabilidad, la uniformidad y además la forma farmacéutica ventajosa. ¿A qué se refiere eficacia y eficiencia? No sé si alguno de ustedes puede decirme qué diferencia hay entre eficacia y eficiencia. ¿Cuál será la diferencia? Marisol.
Doctorita, ¿Sí? eficacia se puede decir que alcanza las metas establecidas de la empresa y ¿Ya? eficiencia se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Ya, pero ahora estamos hablando de medicamento. ¿No ve qué diferencia hay entre eficacia cuando yo digo este medicamento es eficaz y este medicamento es eficiente? Está bien la idea, está bien la idea. ¿Alguna otra persona? Juan Silvetti. ¿Qué diferencia habrá? Muchas veces decimos, ay, este medicamento es eficaz. O otras veces hablamos, este medicamento es eficiente. Hay una diferencia. Cuando hablamos de eficacia, nos referimos a que ese medicamento va a producir el efecto terapéutico. En cambio, cuando hablamos de eficiencia, es una relación efecto-tiempo. Es decir, este medicamento produce el efecto terapéutico en el menor tiempo posible. Y eso normalmente lo utilizamos con las formas farmacéuticas. Muchas veces viene un paciente a la farmacia y dice, quiero un medicamento que estoy con una infección. Entonces, como farmacéutico le decimos, tenemos este medicamento en comprimidos y tenemos en inyectable. Y nos dice, ¿qué diferencia hay? El comprimido va a ir calmando poco a poco, tarda unas horas. En cambio, el inyectable, como va directamente al torrente sanguíneo, su acción es más rápida. Entonces, si hablamos de forma farmacéutica, el comprimido, entre comprimido e inyectable, ¿cuál es el más eficiente? ¿El inyectable, doctora? El El, inyectable, está muy bien, porque en el inyectable la acción terapéutica es más rápida y esa es la eficiencia, la relación efecto-tiempo, cuando no solamente va a cumplir el efecto terapéutico, sino va a cumplir el efecto terapéutico en el menor tiempo posible. Esa es la eficiencia. En cambio, eficacia va a producir el efecto terapéutico, va a calmar el dolor, bajará la inflamación, disminuirá la fiebre en 2, en 3, en 4, en 5 horas, pero va a producir el efecto terapéutico, eficacia. Pero si ese efecto terapéutico lo va a hacer en el menor tiempo posible, estamos hablando de eficiencia. Esa es la diferencia. Ahora, hemos visto qué es el medicamento, cómo definimos al medicamento. ¿Qué será la calidad farmacopea? ¿Qué será la calidad farmacopea? Cuando nosotros tenemos un medicamento, ese medicamento debemos someterlo al control de calidad. ¿Y cómo vamos a someter al control de calidad? A través de diferentes pruebas y ensayos para el principio activo y para las sustancias auxiliares. Y si ese medicamento cumple con las especificaciones de la farmacopea, nosotros hablamos de calidad farmacopea. Nosotros decimos todas las especialidades farmacéuticas que en este momento se encuentran en las farmacias listas para su dispensación tienen calidad farmacopea. ¿Qué significa eso? Que cumplen todas las especificaciones de la farmacopea porque han sido sometidas a pruebas y ensayos, no solamente el principio activo, sino también las sustancias auxiliares. Empleando en cada caso, en cada forma farmacéutica, para cada principio activo o para cada sustancia auxiliar, una prueba o un ensayo diferente. Y en función a eso, nosotros podemos definir qué es el control de calidad de medicamentos. Tenemos diferentes definiciones, pero en realidad todas nos dicen lo mismo. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? Control de calidad. ¿Qué es control de calidad? Son todas las medidas diseñadas para
garantizar la producción uniforme de lotes de medicamentos. Si ustedes escuchan bien, lotes de medicamentos. El control de calidad no aplicamos a un comprimido, no aplicamos a un jarabe o a 3 inyectables. El control de calidad se realiza por lotes en la industria farmacéutica, de manera que correspondan a las especificaciones de identidad, efectividad, inocuidad, potencia y pureza. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un conjunto de procesos, porque no es un ensayo, no es una prueba, son varias pruebas, varios ensayos. Por eso hablamos de un conjunto de procesos destinados a la preparación uniforme de medicamentos, de manera que estos medicamentos cumplan las especificaciones. ¿De qué? De identidad. Identidad es si nosotros estamos utilizando un principio activo, la etiqueta dice diclofenaco sódico o dice ácido acetil salicílico, y cuando realizamos el control de calidad, que realmente tenga ese principio activo que indica la etiqueta. Efectividad, que haya eficacia y haya eficiencia, que produzca el efecto terapéutico. Potencia, la fuerza con la que va a actuar ese principio activo. La pureza, que está directamente relacionada a la efectividad. Si no tiene un porcentaje de pureza, no va a producir el efecto terapéutico. Y por otro lado, que sea inocuo, que no cause daños. Sin embargo, les decía, hay varios autores, no uno, no dos, hay varios autores que han definido sobre esta definición base de la Organización Mundial de la Salud. Otros en la actualidad han sacado nuevas definiciones, nuevos criterios. ¿Qué dice el control de calidad? ¿Qué es el control de calidad? La elaboración de productos con óptimo grado de excelencia. ¿Y qué es el óptimo grado de excelencia? Que cada unidad producida sea el resultado de un proceso rigurosamente vigilado y autorregulado en todos sus pasos. De manera que podamos ofrecer al consumidor, ¿qué cosa? Productos serios, productos garantizados, productos nobles y siempre iguales a sí mismos. Eso significa que entre un lote y otro lote del mismo medicamento con el mismo principio activo no exista variación. Porque si ese lote está en la farmacia listo para su dispensación, es que cumple con las especificaciones de calidad de la farmacopea. Por lo tanto, debe reunir todos los atributos que da la farmacopea, de forma que el médico y el paciente tengan confianza en los resultados. Ahora, este control de calidad, ¿dónde se ubica? El control de calidad tiene varias ubicaciones. No solamente se realiza el control de calidad en la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica normalmente no produce la materia prima. La industria farmacéutica compra la materia prima. Por eso es que el control de calidad tiene varias ubicaciones a nivel de productor de drogas. Aquel que vende la materia prima, antes de venderla la materia prima, la somete a pruebas de identidad, de pureza, de estructura química. No puede vender un producto a ciegas. Otra ubicación del control de calidad, el manufacturero de productos farmacéuticos. Una vez que el productor ha producido, ha elaborado la materia prima, pasa a un manufacturero, donde controlan la uniformidad del principio activo, la estabilidad de ese principio activo, si hay indicios de alteración. Otra ubicación a nivel de hospitales. Y ustedes dirán, en hospitales, ¿por qué se realiza el control de calidad? Les he dicho, un medicamento nuevo para salir al comercio pasa una serie de etapas. Pasa primero pruebas en animales de laboratorio, pasa pruebas en seres humanos. Y cuando se hace la prueba en seres humanos, se hace en hospitales especializados, donde ese medicamento nuevo es introducido, para ser introducido en la terapéutica,
es sometido en servicios hospitalarios bajo estricta vigilancia médica a estudios de farmacología clínica. ¿Para qué? Para poder determinar el alcance terapéutico, sus propiedades farmacológicas, las reacciones adversas, que es lo que hoy día está ocurriendo, por ejemplo, con la vacuna para el coronavirus. La vacuna ha sido sometida a estudios en personas voluntarias, porque la persona voluntariamente se inscribe al programa y dice, yo quiero someterme voluntariamente a estas pruebas. Y gracias a esas personas podemos tener estos medicamentos que curan muchas enfermedades o, en este caso, la vacuna. Y lo hacen bajo estricto control médico, con pruebas de laboratorio casi cada 2, cada 3 días, donde van viendo si hay reacciones adversas, qué tipo de reacciones, se van haciendo reacciones químicas cualitativas, químicas cuantitativas de ese producto, de manera que logren obtener un producto inocuo. Por otro lado, el control de calidad también se ubica a nivel de farmacias. Ustedes dirán, en la oficina de farmacia, ¿qué control de calidad podemos hacer? El farmacéutico no es un simple dispensador, más hoy en día ese farmacéutico verifica en la farmacia la integridad físico-química, las características organolépticas. Cuando le llevan, por ejemplo, los jarabes, se fija que el envase esté completamente sellado, la inviolabilidad de los empaques. Se fija la fecha de expiración, que la industria no le haya dado un medicamento pasado. Se fija si esos comprimidos que han llegado no estén manchados, no tengan puntos negros o no estén rotos. Ese es el control de calidad que el farmacéutico realiza en la oficina de farmacia. Verifica entonces las características organolépticas, que esos comprimidos no estén amarillentos o no estén parduzcos. La integridad físico-química, muchas veces ocurre con los jarabes. El jarabe empieza a formar una capa cristalina de azúcar en la tapa. Ese es el control de calidad que se realiza a nivel de farmacias. Ahora, este control de calidad también se ubica a nivel de organismos estatales, porque para que un medicamento salga al comercio, les he dicho, requiere un registro sanitario. Y este organismo estatal está representado por el Ministerio de Salud, que es el encargado de registrar el producto farmacéutico antes de ser comercializado. Y para ello, les he dicho, cuenta con un laboratorio de referencia de control de calidad de medicamentos y tóxicos, denominado CONCAMIT, que es el encargado de realizar todos los estudios, los análisis físico-químicos, biológicos, microbiológicos, y emite un informe con los resultados. Y ese informe es un documento que representa el dictamen final, que implica la autorización o el rechazo para la distribución de una especialidad farmacéutica. Y finalmente, el control de calidad también se ubica a nivel de organismos internacionales. ¿Qué organismos internacionales? La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, estos organismos internacionales solo desarrollan actividades normativas y de recomendación. Solo eso pueden hacer los organismos internacionales: dar o recomendar a los gobiernos las actividades normativas, de manera que se uniformen las normas en todo el mundo. ¿Cuáles son las funciones del laboratorio de control de calidad? Todo laboratorio de control de calidad debe tener la responsabilidad y la autoridad para aprobar o rechazar todos los componentes de un medicamento. Y no solamente del medicamento, sino del envase, de las tapas, del material en proceso, del material de empaque, de las etiquetas. Y además, la autoridad para revisar los registros de producción, de manera que se asegure de que no hay errores que desencadenen en adelante alguna reacción de toxicidad. Por lo tanto, entre sus funciones está: el farmacéutico debe proponer, debe describir, debe mantener en un fichero todos los
todos los registros de control de calidad. Por otro lado, debe controlar cada lote de materia prima. Debe controlar la fase intermedia de elaboración, es decir, que cuando se esté elaborando, cuando ese farmacéutico en la etapa de tecnología farmacéutica está produciendo un lote de medicamentos, el farmacéutico de control de calidad ingresa en la etapa intermedia, toma una muestra representativa de ese lote en etapa intermedia de elaboración y realiza el control de calidad. Y en función a ese resultado, el farmacéutico en producción continúa hasta obtener un lote de producto terminado. Una vez que se ha terminado ese lote, se realiza nuevamente un control de calidad y en el lote de producto terminado. Finalmente, ese farmacéutico autoriza su distribución. Una vez que ha autorizado su distribución, revisa los estuches, las etiquetas y en caso de estar satisfactorio, aprueba. Por otro lado, el farmacéutico realiza las pruebas de estabilidad, fijando fechas de expiración. Evalúa las condiciones de almacenamiento y conservación para que vean que el farmacéutico no solamente produce y realiza el control de calidad, sino que en la industria farmacéutica, una vez que se ha producido el lote de medicamentos, y un lote no son 100 comprimidos, los lotes son arriba de 10,000 comprimidos, son 5,000 jarabes, son 20,000 ampollas o más, dependiendo de la capacidad de la industria. Y una vez producido, no todo se vende, todo se lleva a las farmacias, queda gran parte en los almacenes, ya que la farmacia poco a poco va solicitando. Entonces, en los almacenes, ese farmacéutico de control de calidad evalúa las condiciones de almacenamiento, da las pautas de conservación. El farmacéutico dirá, este medicamento debe conservarse a esta temperatura, este medicamento debe conservarse protegido de la luz solar o debe conservarse en un ambiente sin humedad. Y finalmente, redacta el informe final. Y este informe final de control de calidad de medicamentos debe ser llenado en orden y conservando además los protocolos analíticos. ¿Cuáles son los protocolos analíticos? Por un lado, la evaluación final del medicamento. Por otro lado, la autoridad bibliográfica en función a qué farmacopea ha realizado este control de calidad. La firma del analista, quién ha realizado el control de calidad, y la firma del jefe de departamento de control de calidad. Este documento, este registro, debe ser elaborado por duplicado. Uno se envía a gerencia y otro se guarda en los archivos de control de calidad. ¿Por qué? Porque ese documento implica el dictamen final que va a autorizar o va a rechazar ese lote de medicamentos. En caso de autorizar, se está autorizando que sea comercializado a las farmacias para que se dispense a los pacientes. En caso de rechazarse, ese lote de medicamentos debe ser destruido. Por eso es muy importante que se elabore por duplicado y tenga esos protocolos analíticos. Ahora, ¿qué alcances tiene el control de calidad? El control de calidad, como les he dicho, se aplica a la materia prima. En la industria farmacéutica, la industria por lo general no produce la materia prima, no produce el principio activo, las sustancias auxiliares, compra de un manufacturero. Entonces, una vez que la materia prima ingresa a la industria farmacéutica, antes de que el farmacéutico en la etapa de tecnología farmacéutica entre a producción, ese farmacéutico de control de calidad ingresa la materia prima y realiza el control de calidad. Para verificar si la materia prima tiene la identidad que indica, tiene la pureza que indica. Entonces realiza pruebas de control de calidad. Una vez que autoriza, recién esa materia prima puede ser utilizada en producción. Por otro lado, el control de calidad también se aplica a muestras en investigación. Cuando se está desarrollando un nuevo producto farmacéutico, se realiza el control de calidad. En los hospitales, en los centros hospitalarios, además de la industria farmacéutica.
El control de calidad se aplica en muestras biológicas. Las muestras biológicas no son sometidas a control de calidad, son sometidas a control de calidad. Las vacunas, las hormonas, los sueros son sometidos a control de calidad. El control de calidad también se aplica a formas farmacéuticas de dosificación y a sustancias tóxicas. Por eso más adelante vamos a ver que hay una diferencia. Los farmacéuticos realizamos el control de calidad a priori. En cambio, el farmacéutico que se dedica a la toxicología, por ejemplo, también realiza control de calidad, pero por lo general ya lo hace sobre las vísceras del cadáver. Entonces, el control de calidad también se aplica a los tóxicos. ¿Y cuál es la estructura de este proceso analítico? Todo proceso analítico de control de calidad de medicamentos tiene una estructura general. Y en esta estructura general, el primer paso es el muestreo. ¿Por qué el muestreo? Porque les he dicho que el control de calidad lo realizamos a lotes de medicamentos. Lotes. Y hemos hablado también que un lote son 10,000, son 20,000, son 100,000 comprimidos o grajeas. Son 50,000 inyectables o 30,000 jarabes. No podemos hacer el control de calidad de los 30,000 o de los 10,000. Entonces, ¿qué debemos hacer para el control de calidad? Un muestreo. ¿Qué es el muestreo? Tomar una muestra representativa del lote. Y debe ser representativa, de manera que los resultados que obtengamos los extrapolemos a la totalidad del lote. Entonces, el muestreo se hace de acuerdo a normas. Esto vamos a ver más. La preparación y transformación de la muestra. Dependiendo de la forma farmacéutica, en algunos casos, la muestra hay que ponerla a punto. Por ejemplo, si se trata de comprimidos, tenemos que tomar una muestra representativa, 100 comprimidos. ¿Qué tendremos que hacer? Los comprimidos no podemos utilizarlos intactos. Primero, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que pulverizarlos. Si estamos frente a una suspensión, ¿qué vamos a hacer con la suspensión? La suspensión es viscosa, es espesa. Tendremos que primero realizar una dilución. O si se trata de una solución, tendremos que concentrar el principio activo. Tendremos que eliminar interferencias. Entonces, a eso se refiere la preparación y transformación. Las muestras muy rara vez se procesan como fueron tomadas. Necesariamente las muestras referidas a medicamentos deben ser preparadas y deben ser transformadas. El tercer paso del proceso analítico, la medición. ¿Qué es la medición? La etapa más importante del control de calidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es medir? Es determinar la cantidad de principio activo y de sustancias auxiliares. Y para la medición, necesariamente dentro de una industria farmacéutica, debemos utilizar patrones de referencia. Con estos patrones de referencia, primero vamos a validar nuestra técnica para garantizar el mínimo de errores. El cuarto paso, la interpretación de los resultados. Y para interpretar los resultados, nosotros requerimos un tratamiento estadístico. Y finalmente, con los resultados, daremos la calificación final del producto. ¿Qué es la calificación final del producto? Si aceptamos la especialidad farmacéutica o la rechazamos. Entonces, de esa manera, tenemos la estructura. Esa es la estructura para el control de calidad de cualquier medicamento, sea una forma farmacéutica sólida, sea una forma farmacéutica semisólida, líquida. La estructura del proceso analítico va a ser el mismo. Partimos de un muestreo, preparamos o transformamos ese medicamento, interpretamos los resultados a través de un tratamiento estadístico y damos la calificación final del producto. Ahora, dependiendo de la naturaleza del material a investigar, nosotros procedemos de una o de otra manera.
Si estamos frente a un medicamento de composición o una materia prima de composición conocida, por ejemplo, tenemos ahí un envase rotulado con ácido acetil salicílico. Basta que tenga rótulo, la composición es conocida. Debemos verificar si es un principio activo unitario o es una mezcla. Y esto se da más en los medicamentos. Los medicamentos en algunos casos son monofármacos, tienen un solo principio activo. Y en la mayoría de los casos son polifármacos, tienen varios principios activos. Cuando es unitario, cuando tiene un solo principio activo, es más fácil y más rápido. Directamente se somete a un análisis cualitativo y posteriormente a un análisis cuantitativo. En cambio, si se trata de una mezcla, si existen varios principios activos, varias sustancias auxiliares, ¿qué tendremos que hacer para el control de calidad? Primeramente, tendremos que aislar los principios activos separando uno por uno, purificarlos y recién someter uno por uno al análisis cualitativo y al análisis cuantitativo. En cambio, cuando la naturaleza del material a investigar es desconocido, nosotros tenemos unos comprimidos o tenemos un principio activo sin rótulo, ¿qué tendremos que hacer? Cuando es de composición desconocida, procedemos a la separación mediante extracción con solventes orgánicos. Con solventes orgánicos vamos separando los diferentes componentes de esa mezcla. Y dependiendo del pH, vamos a ir separando si son básicos, si son ácidos, si son neutros o si no se pueden extraer. Si no se pueden extraer, directamente sometemos al análisis cualitativo y después al análisis cuantitativo. Lo mismo si son neutros. En cambio, si son ácidos o bases, tenemos que medir el pH, si se trata de un ácido o una base fuerte o de un ácido o una base débil. Y recién someteremos al análisis cualitativo, al análisis cuantitativo para conocer e identificar de qué producto podría tratarse. Y finalmente valoramos para determinar la pureza. En función a esto, podemos ver cuál es el objetivo de nuestra materia. En función a todos los antecedentes de la evolución sufrida por la farmacia, por el farmacéutico, por el medicamento, se han creado nuevas obligaciones y responsabilidades al farmacéutico. Por eso se dice que el objetivo principal de esta materia es coordinar todos los conocimientos que ustedes han adquirido en el transcurso de la carrera. ¿Para qué? Para que puedan aplicarlos a la inspección científica de la calidad de los medicamentos. De manera que nosotros podamos alcanzar el ideal del medicamento con error cero. Por eso es que esta materia está en 5º año. La primera clase les decía, todas estas materias, 4º y 5º año, son materias de especialidad que les va a permitir desenvolverse en la vida profesional. Y son materias bonitas. ¿Por qué? Porque no es nada nuevo. Cuando nosotros realizamos el control de calidad, aplicamos todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, desde lo que es la química. ¿Por qué? Porque los medicamentos son estructuras químicas, son productos químicos y tienen una estructura química. La química analítica, la cualitativa, las marchas analíticas, la química analítica cuantitativa. Y en la cuantitativa ustedes saben que hay los métodos volumétricos, los métodos espectrofotométricos, los métodos cromatográficos, a través de los cuales determinamos la pureza de ese medicamento, de ese principio activo o de esa sustancia auxiliar. La farmacología, que cuando hablemos nosotros de un diclofenaco sódico, hablemos de un ácido acetil salicílico, ustedes saben para qué sirve ese principio activo.
¿Cuál es la acción terapéutica? ¿Qué reacciones adversas presenta ese principio activo? ¿Cuál es la farmacocinética? ¿Cuál es la farmacodinamia? Cuando hablamos de reacciones de toxicidad, van a ver más adelante la toxicología. Ustedes han visto en la toxicología. Entonces, todas estas materias de cuarto y quinto año son simplemente de coordinación de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. Y al coordinar, posteriormente aplicamos para determinar y obtener ese medicamento con error cero. Y finalmente, la responsabilidad del farmacéutico. Ustedes han visto que esta materia es del área de farmacia. ¿Y quién va a ser el único responsable de este largo proceso de creación, producción y dispensación del medicamento? Va a ser solo el farmacéutico. Entonces, cuando ustedes trabajan en una industria farmacéutica y firman, indicando que ese lote cumple con las especificaciones de calidad, están dando luz verde para que ese medicamento sea comercializado. Si el medicamento presenta alguna reacción adversa, alguna reacción de toxicidad, va a ser ese farmacéutico que ha firmado el único responsable de asumir la parte legal. Y esta responsabilidad del farmacéutico va más allá. No solamente es en la industria farmacéutica, no solamente es en el laboratorio de control de calidad, sino en la oficina de farmacia, en la farmacia hospitalaria, en los institutos de investigación. El farmacéutico conlleva todo el problema legal si es que hay algún inconveniente, alguna reacción de toxicidad o alguna reacción adversa que se produzca en la población. Con eso habríamos visto entonces esta introducción a lo que es el control de calidad que utiliza como base el análisis farmacéutico. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Doctorita, Sí, le escucho, Anel. cuando habló sobre los conceptos modernos del medicamento Sí. y dijo que las especialidades farmacéuticas deben cumplir con ciertas características, hablo de la fórmula declarada. ¿A qué se refería? Es que mi internet se entrecortó y no La entendí. fórmula declarada se refiere a que toda especialidad farmacéutica debe tener el nombre genérico. Porque la especialidad farmacéutica se llama especialidad farmacéutica porque tiene un nombre convencional adoptado por la industria farmacéutica. Pero ese nombre convencional, por ejemplo, Flamadin, si solamente dice Flamadin, una persona, un paciente que no es farmacéutico no sabe de qué producto se trata. Y hay normas hasta para los envases. En el envase debe estar justamente el nombre genérico. Si bien tiene el nombre comercial, debe tener la fórmula declarada. Ese Flamadin, ¿de qué principio activo se trata? Diclofenaco sódico. Esa es la norma en los envases, que más a ver, no solamente la caja va a ser una con las especificaciones de ADC, sino que esas especificaciones están en base a normas. Y una de esas normas es justamente la fórmula declarada. Debe tener el nombre genérico. Si es un Flamadin, ¿qué es ese Flamadin? Es un diclofenaco sódico. A eso se refiere la fórmula declarada. Oye, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces si no hay dudas, ahora yo en la plataforma voy a dejar un cuestionario para complementar este tema. Este cuestionario no es para que lo suban ustedes a la plataforma, es para que más bien hagan una retroalimentación, respondan, porque probablemente del cuestionario en el examen entren algunas preguntas. Entonces, eso les ayuda a ustedes como retroalimentación para poder repasar lo que hemos visto el día de hoy.
Voy a dejar el día viernes, los días viernes, voy a dejar en la plataforma ya lo que vamos a avanzar el día lunes. Por lo menos esta semana no vamos a hacer la práctica. Voy a hablar hoy día con los jefes para ver qué es lo que vamos a hacer con las clases prácticas, porque mientras no haya listas, no podemos hacer clases prácticas. La teoría, voy a dejar el cuestionario, ustedes van a ir resolviendo, pero como retroalimentación. Si no habría dudas, quedaríamos ahí. Yo les agradezco por su atención y que tengan un lindo día. Gracias. Gracias, doctor. Igual. Igualmente, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hijita. Hasta luego, doctorita. Igualmente que tenga un bello día. Hijita.